Estoy, como siempre y con mucho cariño, con Francisco Martín Moreno, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, Pedro, muy bien. Fíjate que venía hoy con una frase que me retumba en la cabeza y es esta, Pedro. El peor enemigo de un gobierno corrupto, es un pueblo culto. Sí. Entonces, nosotros somos un país de reprobados, Pedro. Este país es un país de reprobados. Nosotros, claro, le echamos la culpa al gobierno de todo, y con toda razón, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que si el gobierno federal y que si el gobierno local, sí. Pero ¿dónde acaba la culpa, digamos, del gobierno, el que sea? Y comienza la culpa de la sociedad. Una sociedad reprobada, una sociedad en la que el 52% de los alumnos que están en este momento en la escuela primaria van a abandonar la escuela antes de terminar el 6º año de primaria. Sí, señor. Y lo peor, Pedro, de toda la generación de estudiantes, solamente el 3% va a recibir un título profesional. El 3%. Ahora entraron 2.800.000 niños a la escuela. Bueno, el año pasado, en agosto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de 2.800.000 niños, solamente 56.000 se van a recibir. Y de esos no todos van a trabajar en aquello para lo que se prepararon. Exacto. Pero junto con eso, Pedro, ese 3% es el que, por razón lógica de sus conocimientos, es el que va a adquirir mayor capacidad económica, mayores niveles de bienestar, que a su vez se traducen en una agresión social, porque la gente desesperada ve cómo los demás crecen. Claro, crecen porque estudiaron, crecen porque se capacitaron, crecen porque se disciplinaron y acabaron su educación. Pero el 97% no. Y exactamente a la inversa es lo que acontece en Corea del Sur, por ejemplo. El 97% se recibe. Entonces tú dime. Es increíble que el 97% se reciba, se me hace como idílico. Es idílico, pero entonces ahí tienes la respuesta. ¿Dónde hay más prosperidad, más cultura, más evolución? ¿En un país de reprobados como el nuestro o en un país como Corea del Sur? Corea del Sur hace 50 años tenía una capacidad, un ingreso económico, un PIB, un ingreso per cápita inferior al de México. Hoy tienen, ¿qué te voy a decir? 3 veces más. 3 veces más ingreso per cápita y un Producto Interno Bruto que está sustentado, después de la guerra de Corea, en 4 o 5 organizaciones grandototas, empresas, megaempresas, pero que han venido organizando a su vez una cadena de valor en la industria, en el comercio, en el trabajo. Bueno, en todo. Pero entonces fíjate, Pedro, el gobierno sabe que somos un país de reprobados, porque lo sabe. El gobierno sabe que somos incapaces de organizarnos, porque no nos organizamos. ¿Qué sucede entonces? Es la mejor invitación para la comisión de todo tipo de crímenes y de delitos y de peculados y de impunidad. Porque saben que los mexicanos somos incapaces de organizarnos y no nos organizamos. Estamos viendo todo lo que sucede, pero somos incapaces, Pedro, de tomarnos de la mano, todos como sociedad, y decir, aquí se acabó. No, nadie lo hace. Estamos viendo todo lo que tú quieras, desde los peculados de los gobernadores, desde los abusos de los diputados, desde las gigantescas prestaciones que tienen los senadores, que son un insulto. Las casas presidenciales. Las casas presidenciales, el costo de la democracia, lo que cuestan los partidos políticos, que son cajas de reptiles donde nadie se atreve a meter la mano, lo que hacen los sindicatos oficiales, bueno, en fin, todo lo que sucede y no hacemos absolutamente nada, o por ignorancia o por indolencia. Entonces, ¿sabes qué? Llegué a una conclusión, nos merecemos lo que nos pasa, Pedro. Cada día me convenzo más de eso. ¿Por qué? Porque no hacemos nada, no reaccionamos. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que en las delegaciones, con todo y que está prohibido por la ley, con todo y que hay sanciones, siguen repartiendo despensas. Sí. Así, ¿qué sucede? No sucede nada. Vemos, por ejemplo, que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención, lo del Partido Verde Ecologista. Este Partido Verde, en realidad, no es más que un apéndice del PRI. Entonces, como el PRI lo que quiere es garantizarse el éxito en las elecciones ahora en junio, y sabe que no puede dar la cara como la puede dar el Partido Verde, entonces al Partido Verde lo lanzan a que como dé lugar, haga la mayor cantidad de votos y que llegue por encima del 10, el 11 o el 12%, que es su objetivo, con una gran cantidad de irregularidades, de comisión de delitos electorales, y ahí te va una multa de 330 millones de pesos, que además van a impugnar, pero que además ya no cuenta la multa, Pedro, porque el efecto publicitario del PRD
ya le va a acarrear ahora, con multa o sin multa, por lo menos un 3% más de votos. Entonces, ¿quién le da el dinero? Pues el PRI se lo va a dar por abajo del agua. ¿Y qué? Tú síguele, y sigue cometiendo todos los delitos, y sigue recibiendo dinero ilegal, y sigue con campañas que están prohibidas por la ley, y el Tribunal Electoral no hace nada. Absolutamente nada. Y el INE no hace nada. Una multita de 330, que se las va a dar, que si la llegan a perder, porque van a apelar ante el Tribunal Federal Electoral, llegan a perder la instancia, pues el PRI le va a dar el dinero. Pero el punto ya no es ese, el punto es cómo permeó en la sociedad mexicana toda esta política del Partido Verde, que le va a acarrear una gran cantidad de votos. O sea, toda esta derrama económica del Partido Verde en la sociedad ha hecho que, desde el punto de vista proporcional, ellos suban y tengan cada vez más número de electores a su favor. Y les va a costar 300 millones de pesos. ¿Y? ¿Saben cuánto dinero ha invertido extraoficialmente el Partido Verde en las campañas? 2,000 millones. 2,000 millones. Ahora, fíjense otra cosa. Si esta multa pasa... Son canicas, Pedro, la multa. Pero ¿sabes qué querrá decir? Que en los próximos 2 años el Verde no tendría ya derecho a prerrogativas. O sea, no recibiría dinero público. En primer lugar, ¿de dónde va a sacar el dinero para seguir operando? Y 2, el dinero de donde salga será ilegal, porque la ley prevé que para una campaña los dineros de los partidos políticos tienen que provenir del erario. Y entonces estamos aquí hablando de una ilegalidad que ameritaría que el Partido Verde perdiera su registro. Pero me parece indispensable, Pedro, inevitable, obligatorio. Un partido así, que es una cueva de bandidos, que además sabemos que es la caja chica de los González, toda esta familia que ha secuestrado, digamos, este partido. Bueno, me parece que es inevitable que se le cancele el registro. Ha cometido todos los delitos electorales y no pasa nada. Y además se va a hacer de una cantidad gigantesca de votos que para precisamente nivelar los que pueda perder el PRI, que ese es el objetivo del PRI. Los que pueda perder el PRI quieren recuperarlos, sí, quieren cacharlos en el Partido Verde. Entonces finalmente el nivel, el balance va a ser muy bueno para ambos partidos. Y la multa es una multa, son cacahuates para ellos, Pedro. Es cacahuates, o sea, cacahuates. Y se han pasado a través de multas y multas y multas a la ley electoral en el Partido Verde y en otros, se le han pasado por el arco del triunfo. No ha habido absolutamente ninguna forma de escrúpulo que respete la ley electoral. Desde la óptica de los partidos políticos, van con todo, meten recursos de todas partes que no sabemos de dónde entran. Así es. Bueno, ¿y qué hace el INE, Pedro? El INE le pone una multa de 100 millones de pesos al Partido Verde hace como 2 meses. Sí. Y siguen igual. Ahora una de 300 millones y siguen igual. Claro, no les importa lo que diga el INE y tampoco les importa lo que diga el tribunal. ¿Por qué? Porque es la impunidad máxima, que yo no entiendo. Yo espero que el Tribunal Electoral confirme la multa. Y espero también que el INE le cancele el registro al Partido Verde. Es una agresión a la ciudadanía lo que están haciendo estos pillos, Pedro. No puede ser ya, y tenemos que reaccionar como sociedad, porque de verdad, quien vote por el Partido Verde, bueno, merecerá todo nuestro desprecio, Pedro. ¿Sí? Porque se habrá convertido en cómplice. Si tú estás viendo que este partido está cometiendo todos estos delitos y tú votas por ese partido, eres cómplice, automáticamente. Adviertas o no adviertas que eres cómplice. Así es. Acaba siendo cómplice. Sí, por la vía de los hechos, tú no puedes votar por un pillo, porque si votas por un pillo, eres cómplice del pillo. Claro. Ya está, tan fácil y tan automático como eso. Entonces yo sí creo, Pedro, es un voto a la ciudadanía, ¿no? Un mensaje a la ciudadanía. Por favor, no voten por el Partido Verde, porque serán cómplices todos y cada uno de ustedes. No sean cómplices. Hay otros partidos igual de corruptos. Por eso les decía yo a ustedes en la primera parte que como se quedó la ley, nos dejan con la opción del menos malo. Sí. Porque ya no hay la posibilidad ni de convocar a través de la anulación del voto a la anulación de la elección. Esta ya no existe. Ya no. ¿Qué es lo que nos queda? O el voto de castigo, o el voto útil, o el voto al independiente. No nos queda otra. No nos queda otra. Pero bueno, pues, pero como tú dices, por el menos malo. Ahora, el problema es cuál es el menos malo, ¿no? Ahí tenemos que tener información de quiénes son los personajes que están involucrados en un proceso electoral y caras vemos, ¿no?
¿Y sabes cuál es una buena alternativa? Es un fenómeno interesante, Pedro, lo del Bronco en Monterrey, ¿sí? en Nuevo León. Esa es una buena alternativa. Claro, dice Felipe Calderón que el Bronco es algo así como López Obrador, ¿no? No sé si ya leíste la declaración de él. Sí. Es parecido a López Obrador. Yo no me atrevería a afirmar algo así. Lo han atacado de corrupción también. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que las candidaturas independientes pueden funcionar. En España, por ejemplo, el Principado de Asturias lo ganó un candidato independiente. Y está haciendo en Asturias una auténtica revolución. Sí. Este hombre se hartó de los partidos políticos, del PP y del PSOE, y dijo, yo voy pues por la libre. Ganó, y bueno, está teniendo un éxito tremendo. Sería una gran decepción para la ciudadanía que los primeros candidatos independientes sean otra vez parte de lo mismo, Pedro. Sí. Eso sería sería un anticlímax. Un anticlímax. O sea, hay que tener esperanza y pensar que las candidaturas independientes son la solución, porque los partidos tienen secuestrada a la nación así, del pescuezo. Miren, empezaron a surgir las primeras ideas que llevarían a un candidato a lo independiente como una postura política. Ahí tuvimos a Jorge Castañeda, que en un principio sí aspiró, no había una previsión legal, hoy la hay con un montón de obstáculos en el camino. Es dificilísimo llegar a ocupar un lugar en la boleta bajo la previsión de una candidatura independiente. La ley así la diseñaron los partidos políticos, para que ellos fueran los únicos que tuvieran esa potestad. Ahora, con todo y todo, ha habido candidatos que han llegado solitos, sin el aparato, y que van a figurar en la boleta electoral. El fenómeno del Bronco es uno, pero esto, conforme pase el tiempo, va a ser más pesado. Yo les puedo asegurar que en el 2018, por lo menos, habrá 2, si no es que 3 candidatos independientes a los partidos políticos que van a surgir de la sociedad. Acuérdese lo que le estamos diciendo aquí, ¿eh? Acuérdese, porque esto, como ha quedado, es una partidocracia, o dicho sea de otra manera, es una dictadura de partidos políticos en los que los partidos políticos que tienen mayores márgenes de maniobra, porque pueden comprar las voluntades con regalos y con dádivas y con espejitos, son los que pudieran tener garantizado el triunfo per secular seculorum, ad perpetuam, como dicen las tumbas, a perpetuidad. Y esto, creo, no es algo que se merezca a México. No podemos vivir un momento así otra vez. Yo te diría que te cambio una palabra, Pedro. Partidocracia por otra. Coprocracia. Copro viene de la merde. De la merde. La gran merde. Sí, eso es lo que es. Mire, para que seamos... ¿Coprocultivo qué es? ¿Ya vio? Pero es coprocracia. O sea, eso es lo que es, pero es una coprocracia. Esto es una coprocracia. Y además todos lo padecemos y lo vivimos. Pero bueno, yo sé el nombre de un candidato independiente para el 18. A ver. Pedro Ferriz. Ya me anda descobijando. Sí, ese es un súper candidato. Tenemos que estar muy advertidos de lo que va a pasar en este país. Y sobre todo, miren, dicen que los cachorros, los cachorritos, abren los ojos a los 45 días. Hay pendejos que no los abren nunca, ¿eh? Y creo que nosotros como sociedad ya tenemos que abrir los ojos. Creo que vale la pena que lo hagamos. Nada más que nosotros cuando abrimos los ojos, Pedro, como nación, despertamos al México bronco. No sabemos abrir los ojos tranquilamente. Las experiencias históricas así nos lo dicen. Por eso hay que tener cuidado, hay que abrir los ojos sin recurrir a la violencia. La revolución del intelecto. Sí, exacto. No es una revolución de armas, es una revolución de razones, de inteligencia, de talento, ligado con un corazón que no querría nada que fuera en contra de este país. Ahí está su conciencia y la de todos. Miren, ¿saben ustedes cuál es la maravilla de estar en lo digital? Que esto que acaba de decir Francisco, todo este análisis se viraliza. Vamos a viralizar esto y vamos a hacer conciencia nacional que podemos despertar. Pobre de aquel que me diga, que no va a votar en las elecciones, porque esa es una traición a la patria.
tendría que ser castigado con la horca. Tenemos que salir adelante con nuestra participación. Podemos cambiar este país. ¿Cuál es tu Twitter? @FMartinMoreno. @FMartinMoreno, ahí está. Pónganse en contacto con él, pónganse en contacto con gente inteligente como él y gente como... Yo a este hombre lo conocí luchando por este país, lo sigo viendo igual y estoy completamente convencido de que hasta en el último hálito de su vida hará exactamente lo mismo. Eso se llama congruencia. Gracias, igualmente, Pedro. Gracias a ti, gracias, Pericote. Gracias. ¿Qué dices? Vamos a hacer un corte. Hay un montón de opiniones, muchas opiniones, hijo de la... Pero ahorita después de esta pausa, regresamos con ellas.